bien pueda. Bueno, esta entrevista, Isa, tiene que ver con una investigación que estamos haciendo. Estoy haciendo con los profesores Caterine Daza y Cristian Soto. Estamos investigando sobre las tensiones existentes entre el administrador humano o el profesional más bien de gestión humana formado por las instituciones educativas y el demandado por las organizaciones. Como tú sabes, pues hay distintos niveles de formación de gestión humana, hay técnicos, tecnologías, profesional, el de CEIPA, pero también hay posgrados, pues, en distintas partes. Pero nos interesa, pues, como analizar precisamente esas brechas, esos gaps existentes con el ánimo, pues, obviamente, de aportar al conocimiento para, pues, mejorar en ese sentido de todo el ámbito que tiene que ver con la gestión humana. Entonces, lo primero es preguntarte tu nombre completo, por favor, para efectos de la grabación Isabel Giraldo Montoya. y tu cargo actual, por favor, People Operations Analyst. en qué compañía, SD Solutions. D Solutions. Es Ok. SD, SD Ah, es Solutions. D Ajá, Solutions. SD. Ok. ¿Cuánto tiempo de experiencia tienes en gestión humana, Isa, y a qué te dedicas en este momento, pues, grosso modo, lo que estás haciendo actualmente? En gestión humana ya tengo 5 años tal vez de experiencia, sí, sumando pues como todas las experiencias laborales porque es el campo de acción, sí. Y en el rol actual me dedico a manejar todo el employee cycle pues sí, en la empresa. Entonces, Oh, desde el ingreso hasta el egreso, y todo lo que hay entre el tiempo, pues como de la estadía, ujú. relacionado con darle soporte al empleado, sea con preguntas relacionadas a sus beneficios, relacionadas a nómina, relacionadas a licencias de paternidad, maternidad, pues como todo el tema de soporte al empleado con, pues como en el día a día. Adicional a eso tenemos también en ciertos momentos del año proyectos como las evaluaciones de desempeño. em, sí, no tanto como apoyar la evaluación del desempeño, sino como en el back, configurar las plataformas, y dar soporte a los People Business Partner, para que ellos se encarguen de esto. Sí, es como básicamente lo que me encargo. Obviamente hay muchas cositas pues como en el día a día, pero sí, a grosso modo es esto. ¿Cuánto tiempo llevas en este momento en este cargo? Llevo 1 año y medio. Ok. ¿Nos cuentas un poquito sobre tu formación académica, por favor? Sí, soy egresada del CEIPA, pues como administradora humana. eh, en el, Me gradué en el 2021. También tuve la oportunidad pues de mm, hacer la doble titulación en administración financiera. Ujú. Digamos que después de eso he hecho ciertos cursos o capacitaciones más como enfocados al liderazgo organizacional, y también tengo un diplomado en inteligencia de negocios con Power BI de la Universidad de AFIT. Ok. A propósito, pues, de esta última, de esto último que hablas del diplomado, sobre el tema es más de analítica, entonces, más que de IA puntualmente, ¿cierto? Es más de analítica, correcto, es más de modelado de datos, generación de dashboards, pues sí, Ujú. reportes como más fácil de lectura hacia al Y lo, cliente, ¿cierto? y lo usas en este momento en En tus ese labores. momento, desafortunadamente, no lo uso porque hay una persona encargada, o sea, hay una persona dentro del equipo que es la encargada del, pues como de esto, ¿cierto? Como de Ujú. construir dashboards y como de la data en general. Y tengo una líder que es, digamos, un poco como rigurosa, entonces respeta mucho como el scope de cada persona. Entonces, como tenemos una persona como que destinada para Ujú. los datos, no Ah, tengo ¿quién es su pues rol? sí, como la oportunidad de participar mucho en eso. Pero cuando hay solicitudes de reportes sencillos que sé que puedo hacer, pues
lo hago, sí. Ok. ¿Y en trabajos previos lo alcanzaste a implementar, usar o no? Todavía no. No, tampoco. Utilicé reportes sencillos, pues nunca pude experimentar como tal o aplicar como tal la herramienta. Aparte, también por un tema de licencias, pues como que en esta organización no trabajamos es más con la suite de Google versus Microsoft. Entonces las licencias son como más restringidas Ok. eh, para el uso, pues como... Bueno, en todo tu trayecto académico, ¿qué has encontrado en términos de formación, pertinencia de la educación? Y te estoy hablando, pues, obviamente de lo que has estudiado en gestión humana, en cuanto a contenidos y metodologías, ¿qué crees, qué percepción tienes ahí de esa formación y pertinencia, pues, para todos tus roles? Bueno, teniendo en cuenta que yo empecé a estudiar en el 2017, pues ya ha pasado bastante tiempo, casi 10 años de que empecé a estudiar. Siento el contenido en ese momento, siento que estaba actualizado, si bien la administración tiene como base, pues, autores, digamos, muy clásicos que de allí parte, pues, como la hace la administración. También se adaptaba como la universidad de cierta manera para tener vigencia, pues en el momento del tiempo, ¿cierto? Eh, pero siento que ahora, digamos, si me preguntas si ahora de pronto tendría mucha vigencia lo que en esos momentos estudié, diría que ya estamos, pues que han pasado muchas cosas, obviamente, y ya estamos en un momento más hacia la IA, todo el mundo está con este cuento, obviamente hay organizaciones y universidades que se están adaptando, pero sí siento que, digamos, un poco los contenidos deben estar más como en un tema ya hacia los datos. Ujú, Entonces, sí, digamos, lo que encontré en esos momentos fue muy valioso para entender como en un todo lo que era la administración de recursos humanos y cómo, pues cuando tú entras a una compañía hace sentido, digamos, em, el clima organizacional, todo el tema de la compensación, compensación emocional, variable, pues entiendes como muchas cosas, pero cada organización es un mundo definitivamente y muchas cosas de las que uno ve en la universidad, digamos que pues sí, se quedan en los procesos o de pronto es más difícil como adaptarlos a los procesos, pero siempre, pues sí, sigue viendo mucho que es importante entender los conceptos y de dónde viene lo que hacemos. ujú. Bueno, tú que eres casa CEIPA, obviamente, del programa. Entonces, ¿crees, a la pregunta, ¿crees que hay una conexión válida entre lo que se aprende en la universidad y lo que se necesita en la organización hoy en día? Eh, Como te digo, hay conceptos que sí, pero hay cosas del currículo, pues, o del pensum que ya deberían, no sé en esos momentos cómo está, porque yo me gradué ya en 2021, entonces no sé en esos Ujú, momentos en contenido cómo están y ujú. demás, pero de mi experiencia, Eso. sí, ahorita en estos momentos yo siento que todo está migrando más hacia el tema de datos, algo más Ujú, estratégico, porque con la IA se han podido optimizar muchos procesos como de la operatividad del rol como tal, entonces siento que se puede enfocar más como en una visión como integral, más tipo consultoría, ¿me entiendes? Pues como, Bueno, digamos que en términos de la gestión humana, tú sabes que hay niveles que son estratégicos, tácticos, ujú, operativos. operativos. Entonces, eso, quería preguntarte, pues, como en términos de esos niveles, por cada uno, como cuáles son las competencias, por cuál arrancamos, el operativo, el táctico, el estratégico. Arranquemos por el, por el que quieras. Como cuáles son las competencias estratégicas que crees que se desarrollaron en la academia y si has tenido de pronto experiencia de aplicarlas en este nivel. ¿Tú crees como cuáles son las competencias estratégicas? ¿Cuáles creen que son las competencias más desde lo táctico? ¿Y cuáles crees que son las competencias más desde el nivel operativo? Bueno, como desde la estratégica diría yo, para mí es muy importante pues como el tema de la resolución de problemas y digamos Ujú, aplicado a mis roles.
los empleados son muy creativos preguntando y cada día tienen, pues digamos, situaciones nuevas. Ujú, Entonces, siento que de ahí es una competencia muy necesaria como aprender o digamos entender o tratar de entender como dentro de la corporación o dentro de la organización ujú, el rol que juega el empleado y pues como la diferencia, no solo, o sea, porque digamos en estos momentos hay demasiados roles, ¿cierto? Y digamos que cada uno tiene una necesidad eh, en específico en temas de compensación, en temas de beneficios. Entonces, desde allí siento que sí es mucho como la resolución de problemas y entender, tratar de entender pues con la situación particular de cada empleado y crear estrategias, no sé, digamos hablando de beneficios con los third parties para solucionar pues como brechas que hayan, no sé, en compensación, esos temas. Desde la operatividad, creería yo que ahorita es fundamental ser curioso y intentar utilizar la tecnología y la inteligencia artificial para reducir el tiempo en tareas operativas, por decir el onboarding, no sé, los correos, pues me entiendes, cómo automatizar tareas sencillas que no necesitan mucho el enfoque humano, porque digamos son cosas estándar, ya plantillas. Entonces siento que sí es bien importante tener como que no ir a la par, pero sí tratar de ser curioso allí como con la adaptación de las herramientas al trabajo ujú, que se realiza para tratar del aspecto humano, pues enfocarlo como a lo más necesario, ¿cierto? ujú. O reducir el tiempo en las tareas operativas. Y el nivel táctico. Hablamos del operativo, hablamos de lo estratégico. No sé si tienes ahí de pronto competencias que consideras a nivel táctico o si quieres que te aclare un poquito, pues como sobre eso. Sí, Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando los autores de gestión humana hablan del nivel estratégico, son cosas más pensadas a largo plazo, aspectos que tienen que ver con la visión, con la cultura, con la competitividad del ujú, negocio. Cuando hablamos a nivel táctico, estamos hablando mediano plazo y a nivel operativo es corto plazo, casi que diario, semanal. Digamos que en el nivel táctico estamos hablando de planes, políticas, recursos, mientras que en el nivel operativo es más, repito, la eficiencia diaria. En el nivel táctico, si en el nivel estratégico está la cultura, los ujú, planes de sucesión, la marca empleadora, que son conceptos mucho más de largo plazo, en el nivel táctico están los planes de formación, está todo el tema de la reestructuración salarial, la selección estratégica, la selección. Y en el operativo, tú, pues como bien lo entiendes, nómina, contratación, control de asistencia, ujú. pues, de eventos, Sí, es sí. más desde el día a día, ¿cierto? Entonces, como Eh, a nivel táctico perdón, a nivel estratégico me hablaste de la resolución de problemas, a nivel táctico, la curiosidad por la tecnología como competencia, perdón, a nivel Unidad operativo, operativa. y a nivel táctico, ¿qué podríamos poner ahí? Eh, Yo diría que un estudio, pues digamos, de mercados y entendiéndolo de una parte de recursos humanos por la competencia, pues Ujú. digamos, ya hay muchas formas, si bien Investigación. encontrar, ajá, si bien encontrar empleo, pues es un tema complejo, siento que hay mucha oferta también y más por el tema de que, no sé, yo que tengo la oportunidad de trabajar con una empresa que no es de Colombia, ya el Ujú, tema de los contratos, que tú ujú, puedes tener un contrato con una empresa extranjera, entonces siento que una investigación de mercados para poder retener el talento desde una buena compensación, hacer o sea, mostrarle al empleado realmente un plan de carrera y que sí puede tener crecimiento dentro de la empresa, porque siento que, y lo hablo por mí también, para mí es una pregunta importante a la hora de yo tener un proceso de selecciones, cómo se ve un plan de carrera a mediano plazo para mí. ujú. Entonces, sí, es una competencia a nivel táctico que destacaría allí. Ok.
¿Tú consideras que tu rol es dominantemente operativo, táctico o estratégico? Eh, Más que todo operativo, pero tiene también aspectos tácticos, pues Ujú, por el tema pues como de evaluaciones de desempeño, de, no sé, nosotros apoyamos pues como todo este tema de hacerle retención a los empleados cuando, ujú, sí, pues cuando está pasando algo, no sé, dan su Nauris de que se van a ir, entonces entender desde los beneficios, mirar los rangos salariales, ujú. Ok. Entonces, entonces, el tema de direccionamiento, tú dices pues que hay una cabeza, pero tú estás más enfocado al mediano plazo y corto plazo, pues ujú, en tus roles dominantemente. Ok, sí. muy bien. ¿Qué vacíos académicos dentro de esos tres niveles consideras que deben ser cubiertas por la formación universitaria y que sentiste que te quedó faltando en tu momento de formación? Em, bueno, yo creo que un poco más del tema de análisis de datos sería muy ganador incluirlo pues como en el pensum o en la formación pues como universitaria porque todo está apuntando hacia allá y si tú tienes ese plus como de entender los números y lo que pasa detrás cuando un empleado se va o cuando hay Ujú. muchas contrataciones, pues es De como hecho, transformar ese proceso desde los números y entendiendo. Creo que ujú. esa es una... De hecho, esa fue ¿Me ibas a decir? la formación complementaria que buscaste, ¿cierto? Ajá, Ujú. sí. Eh, sí. No, y pues sí, iba a mencionar esto, lo de los datos, definitivamente inteligencia artificial en estos momentos, o cómo, pues sí, entender cómo la herramienta puede ser utilizada para beneficio de nosotros, pues en cuanto al trabajo, optimización de tareas, Ujú. eh, y un enfoque más ya como hacia la psicología organizacional, bueno, no psicología organizacional, pero sí como más moderna, ¿cierto? Como ya entendiendo todos los tipos de diversidad que tenemos hoy, pues siento que también Ujú. es como un aspecto cultural que uno ve mucho en las Las compañías compañías. cuando salen. Ok. Entonces, en habilidades digitales, pues me has hablado mucho de la IA, de la analítica de datos, de automatización de procesos. Algo más a considerar ahí en términos de habilidades digitales para alguien que estudie administración humana, en términos de tecnologías, distinto a eso, ¿o crees que ahí está abordado la generalidad? Yo creería que en general eso, pues ya si las personas, ya los curiosos, pues que se quieran meter ya como con lenguajes o aprender un poco como de desarrollo detrás Ujú, también es necesario y se ve porque, digamos, cuando uno hace un requerimiento, pues un ejemplo real, si tú haces un requerimiento a los desarrolladores, pero no, los desarrolladores no van a tener como esa visión de lo que pasa detrás en los recursos humanos, que ha pasado o pasa. Em, También el hecho de que tú tengas una herramienta, pues como que tengas esa skill, pues... em, te da un plus definitivamente en tu hoja de vida, pero en general yo sí diría que es más como se puede enfocar más a los datos y a la IA. Tu mentalidad, tu mindset se ha reformulado o transformado en la medida en que has profundizado en estos temas digitales. Sí, para mí es muy valioso las herramientas y pues cómo nos ayudan pues como a optimizar el tiempo y a, digamos, sí, a optimizar las tareas del día a día. Sin embargo, sí soy creyente que para mí, o desde mi experiencia, no hablo solo como analista de gestión humana, sino como una empleada también. Para mí todavía es muy poderoso contar con una persona a la que ir, pues a la que acudir a la organización, no solamente a gente después de ella. Entonces, si bien si hay un mindset de listo, hay que adaptarnos, eso nos ayuda, obviamente, a optimizar tiempos, a reducir como tareas, sigo siendo fiel creyente de que me siento mejor atendida pues por un humano
que sí, o sea, para mí es fundamental que no se pierda esa humanidad en las organizaciones. A la luz de eso, ¿cuál crees que es el error más común que cometen los profesionales de recursos humanos al intentar interpretar modelos de datos o utilizar la IA? Eh, bueno, al intentar utilizar la IA, digamos, pues desde mi experiencia actual, por ejemplo, creando agentes de inteligencia artificial para lo que te decía, para responder requerimientos, porque esto pierde mucho, o sea, digamos que todavía no se ha contado, o al menos hablo pues como de lo que pasó en mi compañía, no, de pronto la gente no está demasiado bien entrenada, entonces lo que hace es antes crear un poco más de frustración en el colaborador. Entonces, siento que un error puede ser sacar a vivo un proyecto que todavía no está bien testeado y solamente hacerlo pues como sin un propósito de fondo, ¿cierto? Ujú, No solo todo es reducir tiempos y demás, ujú, sino ujú, qué valor le va a dar también al empleado y a la ujú, empresa, ujú, pues como, sí, gestionar con estas herramientas. Y en la analítica de datos, eh, no he tenido mucho la oportunidad pues de desenvolverme en ese aspecto, entonces no tengo pues como un ejemplo real, pero sí siento que em, el tema de la retención de talento, de pues como que no sea solamente, como que un empleado que se va no sea un número menos pues como en ajá, como en la plantilla de empleados, sino entender realmente qué pasa detrás cuando las personas deciden renunciar o algo así. Entonces, Ok, ahí me estás hablando de varias tensiones, del sujeto, del valor humano, de esa carrera contra el tiempo, pero a veces el tiempo lo que dices, ¿cuál es el valor pues que estamos generando en esas tensiones? ¿Cómo has manejado situaciones de tensión donde tal vez te toque decidir, no sé si te ha tocado, entre el objetivo de la organización o el bienestar o desarrollo del trabajador? Y no estoy hablando pues solo de esta compañía actual donde estás, sino en general, como no sé si te ha tocado esa tensión. no he estado pues como sí, no he tenido de pronto que, sí, como que vivir esa experiencia, no sé si de pronto con un ejemplo, profe, ahí, y Ujú. qué pena Sí, me claro, distraje porque entró mi papá. no te preocupes. El bien, como la tensión entre el objetivo de la organización y el bienestar o desarrollo del trabajador puede ser tuyo o de tus compañeros. ¿En qué Ajá, sentido? Que la organización busca una cosa, pero el desarrollo del trabajador tal vez busca otra. Puede ser la tensión, por ejemplo, entre el tiempo personal y el tiempo de la organización, ese sí, tipo total, de temas de ya, bienestar. ya. Ujú, Sí, sí me ha tocado, no, como te digo, o sea, yo soy todavía muy partidaria pues con ese sentido humano y de hecho considero que todavía tengo como mucha empatía, que a veces pues sí es bueno no perderla, pero uno cae en una disyuntiva porque finalmente, o desde mi rol yo estoy, digamos, siguiendo directrices, ¿cierto? Em, por decir, en mi compañía pasó recientemente que por recortes presupuestales y demás quitaron herramientas, por ejemplo, para la formación de los empleados, que esto muchas veces, sí, o sea, no todo el mundo las usa, pero los que las usan, la población que la usa, les hace falta, ¿cierto? Y ellos reclaman y simplemente la respuesta es no, decisiones estratégicas o decisiones organizacionales, pero siempre hay como estos roces, sí, claro. Y también el tema también pasó con una herramienta como de rewards, pues como de, sí, sí, como, de premios, de ajá, sí, como de incentivos. premios, entonces, de incentivos. eh, que la quitaron también por un tema de recorte, pero esto era para los trabajadores, era como un salario emocional o una oportunidad que tenían cada trimestre de reconocer a un compañero o a su líder o cualquier persona con unos puntos que después se convertían
en un bono o en dinero, pues para gastar, ¿cierto? Pero que no es solo eso, sino el hecho de tú recibir un reconocimiento porque se tomaban el tiempo de ir a reconocer el trabajo que tú has hecho, el valor que aportaste para sacar un proyecto adelante. Ujú. Y sí, entonces sí, claro, siento que al final, como te decía, son cosas, decisiones estratégicas que uno no puede entrar a intervenir, pero en definitiva, sí al empleado le toca es, pues sí, simplemente aceptar como las condiciones que se le proponen, y más como que en el tema, por ejemplo, y qué pena me devuelvo al tema de que quitaron esa plataforma pues como de aprendizaje. Básicamente pues el argumento fue, ya tenemos herramientas de IA que nos pueden entrenar, pues si me entiendes, como que si tú eres curioso aprende, entonces hazlo tú, pues básicamente. Entonces, para mí es un poco molesto porque, como te digo, yo sí siento que todavía se necesita como esa humanidad y de pronto pensar un poco más en el bienestar, de las personas, pero sí, sí, en definitiva pasa y no es chévere hacer parte como cuando uno ya está en esa posición, porque en mi anterior empresa nunca me pasó nada así, pero cuando uno ya está en esa posición de está pasando y no, nunca había estado como en esta cara de los recursos humanos, no es tan nice. Ujú, te entiendo. ¿Alguna otra dualidad? Por ejemplo, aquí me estás hablando de una dualidad o una tensión entre la rentabilidad y, y sí, y la formación, entre la rentabilidad y los recursos. ¿Has identificado alguna otra contradictoria? No sé, ejemplo, yo qué sé, la presencialidad, el trabajo remoto, el control versus la colaboración. Ya ahorita también es la ubicación geográfica, entonces en mi empresa han habido varios recortes de personales que también nunca me había tocado y eso es muy, pues como muy fuerte estar de este lado. Ujú, Pero el año pasado, a ver, como te decía, pues ahorita es más fácil a través de un tercero contratar servicios de personas en Latinoamérica o en otras partes del mundo, que es pues una oportunidad muy buena, pero también las personas, pues cuando digamos este equipo acá crece, hay personas que sobran y que ya nosotros somos manos de obra más económica, tienen un montón de beneficios porque no tienen que pagar, ¿me entiendes? Pues como toda esta cuestión que hay detrás. Y a la que era mi jefe, la echaron el año pasado porque acá creció la operación y ya no era como necesario necesario. su rol dentro del equipo. Entonces, esa otra dualidad que está pasando ahora y es el hecho de que ya también si no tienes una ubicación geográfica muy favorecida te puedes ver afectado, especialmente en estas empresas como tech y pues como multinacionales. Siento que está pasando. ¿Me explicas un poquito qué pena cuando te refieres a ubicación geográfica, es qué? Es. Tú sabes que las empresas manejan como pues las zonas horarias. Entonces, Ujú, digamos, no sé, ella era Pacific Time y estaba tres ujú, horas antes. Entonces, una reunión de las 9 de la mañana eran las 6 para ella y de pronto no podía estar. ¿Me ujú, entiendes? Entonces, como que eso también ahorita es un punto o es un factor que ujú. afecta al empleado, ¿cierto? Y a las organizaciones simplemente se dejan de interesar en ciertos mercados o en ciertas geografías para reclutar personas. Ya, Y también, además de eso, lo que te decía, o sea, en Latinoamérica pueden encontrar un recurso humano con mucho potencial y más barato. ok. Entonces, sí, también es eso. Al eliminar el rol de la jefe, que era línea media, ¿se renuncia a lo táctico, se renuncia o simplemente el nivel estratégico subió a otro rol? No, habían, digamos, dos personas con este rol en diferentes zonas. Claro. Entonces, ajá, sí, pues la empresa en la que yo estoy tiene varias ubicaciones, pues entonces digamos que
Mi jefe ahora es la que cubre las ubicaciones de Europa, ella sí está de ese lado, pero ella quedó con toda la zona, pues ella quedó como global. Entonces no fue que se renunció tanto a ese cargo, sino que simplemente eliminaron uno, Ok. en teoría, El tema del idioma, ¿cómo es en tu día a día? Español, full inglés, inglés, full inglés. Ok, sí. perfecto. ¿Qué tan importante o no? A ver, ¿cómo hacemos esta pregunta? Si tú dirigieras el programa de administración de recursos humanos, un programa de humana, ¿cuáles serían los pilares innegociables del currículo y de la metodología a nivel profesional que tú le imprimirías? Qué difícil. Bueno, en definitiva, entender, siento mucho pues como el del bienestar, siento que eso es todavía muy importante y siempre va a ser muy importante porque finalmente los empleados, todo el mundo trabaja por plata, pero la diferencia en uno quedarse en una compañía o no está en esos detalles y pues sí, el bienestar que te brinde una compañía, sea con calidad de tiempo, no sé, con flexibilidad en el trabajo, con salario variable. Entonces, entender eso, muy importante, sin duda es algo que todavía se debe enseñar, pues o debe estar en el currículo. Datos, pues como obviamente adaptación de las tecnologías a la gestión humana, mm, y pues como un enfoque en pues como sí, como organizacional moderna, también te decía, entender como la diversidad cultural que ahora hay en las empresas, y también de allí me imagino que saldrán un montón de requerimientos individuales de cada persona. Entonces también estar como Ujú, preparados y pues como tener un poco de base respecto a eso. ujú, Mm, y si eso es más que todo lo que yo desde mi rol, porque no estaba pues con un rol estratégico, pues no tengo, digamos, más conocimientos o más experiencia en eso, sí incluiría pues como desde la academia. Mucho y en metodologías, ojalá la inmersión de los estudiantes pues desde una parte temprana como de la carrera, la inmersión en empresas, experiencias como, no sé, tipo pasantías, si se pudiera, o alianzas con ciertas empresas. Yo sé que en el CEIPA se trabaja mucho lo de los casos empresariales, pues como, sí, casos empresariales se llama, no recuerdo ya. Retos empresariales, Retos, ahora, retos. ahora le llaman solvers, pero sí. Listo. Sí, mucho como la inmersión de los estudiantes al mundo corporativo, eh, Ujú. sí, Lo más desde la rápido universidad. posible. Ujú. Sí, Listo, y siento que es importante. dijiste varios pilares, dijiste un tema de bienestar, dijiste un tema de tecnologías, dijiste un tema de multiculturalidad, digámoslo así, Ujú. y de inmersiones rápidos a experiencias prácticas de negocio, incluso pues de todo tipo de organizaciones es lo que te sobreentiendo. Muy bien. ¿Qué tan importante es que gestión humana ayude a articular los procesos del negocio más allá de su propia área? Muy, para mí muy importante, eh, en especial porque ahorita hay muchos roles de liderazgo dentro de la organización, pues sí, como en el organigrama, obviamente en la Eso, estructura diseño organizacional y hay estructura. muchos, ajá, entonces eso es muy importante, no solamente, pues siento mucho desde la formación, ¿cierto? Como desde ese factor humano que debe tener un líder, no solamente para entender el negocio y bajar la información, sino cómo realmente liderar o tener a cargo un equipo de personas. Entonces sí, siento que es clave ahí como el tema de la estructura organizacional. em, y ahorita o lo que he visto últimamente es que esta figura de la persona de recursos humanos, pues, o people business partner en las empresas, pues sí, de afuera, eh,
me parece muy valioso que sean más personas de estas ya enfocadas como a cada área del negocio. Especialmente una empresa que es grande, que hay de pronto diferentes departamentos, diferentes actividades, que las personas tengan formación y entiendan también a qué se dedican los empleados de esta zona para entender cómo se puede mejorar su experiencia dentro de la empresa. Entonces, sí, más que todo como la formación. Para mí, la formación y en cuanto a la estructura organizacional. Ok. Sé que no has cursado posgrados, pues ni especialización ni maestría, pero ¿crees de pronto que o intuyes cuál debería ser el alcance de esos niveles, incluso desde el nivel técnico, tecnológico? ¿Opinas algo ahí o qué crees? No sé. El alcance en cuanto a que Que a nivel profesional, ¿hasta dónde crees que debería llegar las competencias, las responsabilidades del profesional de gestión humana y qué crees que debería pasar a un nivel de especialización, a un nivel de maestría, incluso de doctorado, a un nivel técnico? No sé si tienes ahí alguna consideración, no necesariamente, pues no sé. sí, no sé si de pronto entiendo muy bien la pregunta. Yo, digamos, siento que ahorita, pues, o lo que uno encuentra en el mercado es más como hacia los proyectos como tal Ujú, que hacia, pues sí, no sé si la gestión humana como especialización, es que eso depende, ¿cierto? Si una persona estudia no sé, administración de empresas y después se encuentra con que se va hacia la rama organizacional, de pronto una especialización en gestión humana, claro, súper válida, ¿cierto? Pero digamos, yo me siento bien con la con formación. la formación y con la experiencia que he tenido y a mí me serviría más una especialización, por ejemplo, en gerencia de proyectos. Ujú, Entonces, siento que depende mucho de la carrera que uno, como vale. el carrera que uno elija, así. Mm, ante la automatización, ¿hacia dónde debe migrar el nivel técnico operativo? Eh, ¿Debe desaparecer? ¿Debe transformarse? Yo digo que más de pronto transformarse que desaparecer. Em, sí, o sea, al final es como que en el día a día uno tiene, o en mi caso, pues un montón de resolución de casos de empleados, que sí, eso de pronto ya hay muchas empresas que no necesitan tantas personas en el back de recursos humanos que respondan porque tienen agentes de IA especializados y cualquier cosa, ¿cierto? Pero al Ujú, final siempre van a haber personas como yo que prefieren un agente humano versus un agente de inteligencia artificial, pero sí creo que las personas se deben capacitar o sí, como que tener un mindset abierto a capacitarse en las herramientas que necesita para, pues, para trabajar. No sé, cómo integrar la información de recursos humanos con los diferentes sistemas de la empresa, que si bien es algo pues como operativo, eh, pues sí se puede transformar con ayuda de las tecnologías. ok. Y esa era la última pregunta, Isa. Muchísimas gracias. Listo, profe, con mucho gusto.